Estimados estudiantes, en el día de hoy vamos a desarrollar el tema 7, el cual trata sobre la socialización y el ciclo vital. El objetivo de este tema es conocer el proceso de socialización del ser humano y las teorías de desarrollo infantil. En primer lugar, debemos conocer el concepto de socialización, siendo la socialización el proceso por el cual una criatura indefensa se convierte gradualmente en una persona consciente de sí misma, con conocimientos y diestra en las manifestaciones de la cultura en la que ha nacido. Aquí vemos la importancia de la cultura en nuestro proceso de desarrollo y cómo ésta puede influir en el adulto y en la sociedad en general. Recordemos el concepto visto en el tema 2, donde se decía que la cultura es considerada como el conjunto de valores, creencias, actitudes y objetos materiales que constituyen el modo de vida en una sociedad. ¿Creen ustedes que la cultura determina nuestra forma de pensar y actuar? ¿Qué nos diferencia de los animales? Aquí entramos en el concepto de la autoconciencia, que es aquello que nos posibilita tener diversos modos de actuar y pensar. Implica también reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones, así como también conocer nuestras propias emociones y cómo éstas nos afectan, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Pero estos estados del ser nos permiten interpretar la aparición de un sentido del yo, es decir, de la conciencia que el individuo tiene de una identidad definida y diferente a la de los demás. Cuando iniciamos a hacer uso de conceptos como yo, mí y tú, tenemos escasamente 2 o 3 años de edad. Y es esta modelación en la que se basan muchas de las teorías de desarrollo infantil, pues consideran que la cultura, el estilo, forma de vida que se tenga hasta los 5 años van a determinar el proceso de socialización. Por ello, encontramos casos de niños no socializados. ¿Pero qué son los niños no socializados o niños ferales? Bueno, son aquellos que crecen sin la influencia de adultos o ninguna otra persona, alejados de la sociedad o de su círculo familiar. La imagen 1 muestra a un niño con comportamiento de ave, que de pequeño sufría de trastorno disfuncional. Sus padres lo encerraron en un gallinero. La madre se suicidó y el padre fue asesinado, por lo que su abuelo se hacía cargo de él, pero lo dejaba en el gallinero. Tenía 8 años cuando lo encontraron actuando como una gallina en la calle. Fue llevado a un ancianato, pero como era muy agresivo, lo ataron a una cama por más de 20 años. Ahora tiene más de 30 años y ya no lo está atado a una cama, gracias a Elizabeth Clayton, quien lo rescató. La imagen 2 se observa una niña llamada Mariana, quien fue secuestrada en 1954 a los 5 años de edad, en un pueblo remoto y posteriormente abandonada en la jungla. Vivió con una familia pequeña de monos capuchinos durante 5 años antes de ser encontrada por unos cazadores. Comía bayas, raíces y bananas que dejaban los monos. Dormía en los hoyos hasta que fue rescatada por un vecino, quien la envió a Bogotá para que viviera con su hija y su esposo. Ella creció y se casó y tuvo hijos. Ahora vive en el Reino Unido. En el caso de la imagen 3 se observa a un niño con dientes afilados y uñas muy largas. Fue encontrado en un bosque de la India en 1972. El pequeño de 4 años comía tierra, cazaba pollos y se llevaba bien con los perros. Cuando lo encontraron estaba jugando con un cachorro de lobo y se lo llevaron a un hospicio para enfermos, indigentes y moribundos. Aunque nunca aprendió a hablar, se defendía con un lenguaje de señas y murió en 1985. Finalmente, la imagen muestra a un niño de 7 años que vivía con su madre en un pequeño apartamento y fue encontrado encerrado en una habitación con muchos pájaros. La madre nunca abusó de él físicamente, pero no le dirigía la palabra.
lo trataba como a cualquier otro pájaro y no lo dejaba hablar, solo imitar el sonido de las aves. Al ser rescatado, fue internado en el centro psicológico para tratar sus traumas. Teorías del desarrollo infantil. Sigmund Freud, 1856-1939 y el psicoanálisis. El médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y considerado una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, crea la técnica terapéutica el psicoanálisis, la cual consiste en dejar a los pacientes hablar libremente sobre sus vidas pasadas, en especial aquellos momentos que recuerdan de sus más tempranas experiencias. Para el austriaco, lo que gobierna gran parte de nuestro comportamiento proviene del inconsciente. Esto supone que en la madurez pervive nuestra forma de enfrentarnos a las ansiedades, las cuales están marcadas por nuestra infancia o los hechos o condiciones en las que se haya crecido. Siguiendo con la teoría freudiana, tenemos que existen experiencias de la primera infancia perdidas en nuestra memoria consciente, lo que forma nuestra autoconciencia. Por ello, los bebés tienen la necesidad de satisfacción erótica. Aquí, el padre del psicoanálisis se refiere al contacto corporal y placentero con los seres más cercanos. Y esto es lo que genera nuestros primeros vínculos de socialización. Muchas de las ideas, sobre todo en torno a la sexualidad infantil, fueron consideradas peligrosamente radicales durante su vida. Sin embargo, los aspectos más desafiantes de su obra fueron pocos tratados por los medios, ya que sus controversiales escritos no se adaptaban a la época. Para el sociólogo Anthony Giddens, en la teoría de Freud, el desarrollo humano es un proceso que conlleva grandes tensiones. Se aprende a controlar impulsos desde bebés, aunque estos siguen siendo poderosas motivaciones inconscientes a lo largo de nuestras vidas. A partir de la teoría del psicoanálisis, nacen los estadios típicos en el desarrollo de las capacidades del bebé y del niño, entre la que destaca el estadio edípico, que comprende edades entre 4 y 5 años. Los vínculos iniciales del niño con sus padres son evidencia de un componente erótico. Cuando perduran estos vínculos, el niño, a medida que crece, se sentirá sexualmente atraído por el progenitor del sexo opuesto. Aquí el niño experimenta rechazo hacia su padre porque éste disfruta de la posesión sexual de su madre. Esta es la base del complejo de Edipo. Este proceso marca un estadio decisivo en el desarrollo del yo autónomo. El niño se va desprendiendo de su dependencia de los padres y en especial de la madre. Para Freud, este estadio edípico marcará las relaciones posteriores del individuo, sobre todo en su vida sexual. Algunos autores rechazan la idea de que los niños tengan deseos eróticos. También se rechaza la hipótesis de que lo que ocurre en la infancia creará formas de enfrentar la ansiedad en la adultez. Se le critica por centrarse solo en la experiencia masculina, etiquetándolo de androcentrismo, tal como lo explica Massiones y Plummer en el año 2005. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, es parte de un movimiento general donde la gente empezó a mirarse hacia adentro. En la segunda teoría encontramos a George Mead. Fue un psicosociólogo o psicólogo social y filósofo estadounidense, profesor en Chicago desde 1894 y figura del pragmatismo. También fue pionero de la psicología social, haciendo estudios sobre el yo como organización en contacto con el mundo social. Tuvo un gran impacto en la sociología al construir una tradición del pensamiento teórico, llamada el interaccionismo simbólico. Para el estadounidense, los niños se desarrollan como seres sociales imitando las acciones de los que los rodean. Y es el juego una expresión de esta representación. Es decir, el juego es el método de imitación del otro. Cuando el niño adopta el papel del otro, adquiere sentido del desarrollo del yo, se independiza
del mí, viéndose o representando en otra persona. Formalmente, este tipo de representación se inicia en el hogar, con la invitación de los padres, sus oficios y roles dentro y fuera del hogar. Es así como se va adquiriendo conciencia del yo, cuando se distingue del mí. Pero ¿quién es el yo? El yo es un bebé aún no socializado, un amasijo de necesidades y deseos espontáneos. En tal sentido, el mí es el yo social, que se desarrolla a través de experiencia social, y desarrollamos autoconciencia al vernos a nosotros mismos como veríamos a los demás. Y es a partir de los 5 años cuando el niño se convierte en agente autónomo. Acá coinciden Freud y Mead, pues es en esta etapa cuando se comprenden a sí mismos e inician a desenvolverse fuera del contexto familiar. Para Freud, este momento es el fruto de la etapa edípica. Para Mead, es el resultado de la capacidad de desarrollar autoconciencia. En cuanto al otro generalizado, el niño empieza a comprender los valores y la moralidad que rigen la vida social entre los 8 y 9 años. Se inician en los juegos organizados con reglas de imparcialidad y participación equitativa, que tienen que comprender, y esto les servirá de base para la autoevaluación. Siendo filósofo y psicólogo, le preocupó menos el funcionamiento emocional interno de la personalidad individual que los procesos de interacción social, debido a su gran influencia como psicólogo social. Por ello se interesó menos que Freud en el inconsciente. Es así como surgen desacuerdos entre ambas teorías de desarrollo infantil, que van desde el nacimiento hasta la primera infancia y su influencia en las etapas posteriores, puesto que para Mead la capacidad de aprendizaje social de la adolescencia es tan importante como la de la infancia. Jean Piaget, 1896-1980, y el desarrollo cognitivo. Psicólogo constructivista suizo con grandes estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño, los cuales ejercieron influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. A diferencia de los autores anteriores, pasó gran parte de su vida observando empíricamente el comportamiento de los bebés, niños, pequeños y adolescentes. Hace hincapié en el inconsciente como Freud y, a diferencia de Mead, indaga y escribe más sobre el desarrollo emocional del niño. Para el suizo, los niños no absorben la información de manera pasiva, sino que seleccionan e interpretan lo que ven, oyen y sienten del mundo que les rodea, siendo esto la base del constructivismo. Para él, se pasa por diversas fases del desarrollo cognitivo, es decir, a la hora de aprender a pensar sobre sí mismos y sobre su medio. Cada una de estas fases conlleva la adquisición de nuevas capacidades y depende de la conclusión satisfactoria de la fase precedente. 4 grandes fases nos plantea el constructivista Jean Piaget. La primera, la sensomotriz, va desde el nacimiento hasta los 2 años. El autor considera que a los 4 meses de edad un bebé no es capaz de diferenciarse a sí mismo del entorno. Estos van aprendiendo gradualmente tocando objetos, manipulándolos y explorándolos. Es a los 2 años cuando inician su comprensión del medio y cómo éste posee propiedades distintas y estables. La segunda fase, preoperatoria, comprende entre los 2 y los 7 años de edad. Y es aquí cuando el niño adquiere dominio del lenguaje y es capaz de emplear palabras para representar los objetos e imágenes de forma simbólica. Aún no son capaces de utilizar las capacidades mentales que están desarrollando de forma sistemática. Mas, sin embargo, hay tendencia de que el niño interpreta el mundo exclusivamente desde su propia posición, es decir, crea un egocentrismo. También nos dice que los niños no son capaces de mantener conversaciones lógicas con otros. La tercera fase es la operatoria concreta, comprende entre los 7 y 11 años.
Durante esta fase los niños llegan a dominar ideas abstractas y lógicas. También son capaces de realizar operaciones matemáticas como multiplicar, dividir y restar. La cuarta fase, la operatoria formal, comprende entre 11 y 15 años. Durante la adolescencia, el niño en crecimiento puede entender las ideas hipotéticas, con un alto grado de abstracción. Cuando se enfrenta a un problema, puede barajar los distintos modos de resolverlo y pensar sobre ellas teóricamente para hallar una solución. De acuerdo con Piaget, las tres primeras fases son universales, pero no todos los adultos alcanzan la fase operatoria formal. El desarrollo del pensamiento operatorio formal depende en gran parte de los procesos de escolarización. La contribución de Piaget al estudio de la socialización se basa en la idea de que este es un proceso predecible en el que intervienen a la par el desarrollo puramente biológico del individuo y las experiencias sociales que va acumulando a lo largo de su vida. Haciendo comparación con los otros autores, Mead ha sido criticado por soslayar completamente los aspectos biológicos de la conducta a favor de lo social. De manera distinta, Freud tomaba en cuenta las pulsaciones o instintos sexuales y por su parte Piaget consideraba que el desarrollo de la personalidad va ligado al desarrollo físico o biológico. Esto de acuerdo con Massionis y Plummer en 1905. Cada una de estas teorías nos llevan al ciclo vital, el cual tiene una naturaleza tanto social como biológica. Hay en este proceso una gran influencia de las diferentes culturas y de las circunstancias materiales en las que vive la gente en determinados tipos de sociedades. Este ciclo inicia con la infancia, la cual se sitúa entre el momento en que se deja la cuna y comienza la adolescencia. Este es un concepto que surgió hace 2 o 3 siglos. En la época medieval, una vez que el niño ya era capaz de sobrevivir sin la atención del adulto, comenzaba a trabajar y asumir responsabilidades. Esta idea escandalizaría actualmente a los países ricos. Sin embargo, en muchos países de Asia y África se ve como normal. Hoy en día el trabajo infantil es considerado una actividad peligrosa y una coacción de los derechos del niño, aunque sus fines sean económicos, familiares o culturales, están afectando el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos. Por su parte, la adolescencia es una etapa en la que se ven muy afectados emocionalmente, pues los cambios biológicos y el asumir responsabilidades en sociedades en continuas fluctuaciones genera incertidumbre e inseguridad. En sociedades occidentales se relaciona la adolescencia tanto como la expansión de los derechos del niño como un proceso educativo formal. Los adolescentes suelen intentar copiar el comportamiento de los adultos, pero la ley los trata como niños y estos se encuentran como a medio camino entre la infancia y la madurez y crecen en una sociedad sujeta a continuos cambios. El adulto joven parece estar convirtiéndose cada vez más en una etapa específica del desarrollo personal y sexual de las sociedades modernas. Se considera un adulto joven aquel que comienza a superar el egocentrismo de la etapa anterior y logra colocarse en el lugar del otro, compartir experiencias y comportarse de una manera altruista, lo que le permite establecer una relación de pareja responsable y asumir una posible paternidad. La edad adulta, en nuestra sociedad, las principales incertidumbres han de resolverse en el matrimonio, la vida familiar y otros contextos. La creación de vínculos sexuales y maritales, por ejemplo, dependen ahora de la iniciativa y la selección individual, en vez de ser determinada por los padres. Esto representa una mayor libertad para el individuo, pero la responsabilidad puede originar tensiones y dificultades. En cuanto a la vejez, en las sociedades del pasado las personas de edad disfrutaban de un profundo respeto. Hoy en día, las sociedades industrializadas, por el contrario, las personas mayores tienden a perder autoridad en el ámbito familiar
y en el conjunto de la comunidad social. El aumento de las personas de la tercera edad puede revertir esta situación. En esta etapa también se considera que se dejan de un lado las responsabilidades y se entra en un momento llamado jubilación. La socialización continúa todo el ciclo vital. Cada una de estas fases de la vida hay que realizar una serie de transiciones y superar ciertas crisis. Esto incluye enfrentarse a la muerte como la conclusión de la existencia personal. Aunque cada una de las etapas de la vida está marcada por distintos procesos biológicos, el ciclo vital es en gran medida una construcción social, ya que a cada una de estas le corresponden diversas expectativas sociales, que son distintas dependiendo de cada sociedad. Las transiciones de una etapa a otra del ciclo vital implican aprender nuevas estrategias y rutinas y desaprender otras tantas. Las experiencias que puede tener una persona en cada una de las etapas del ciclo vital tienen que ver con la raza, la subcultura, el género y la clase social, además de depender del contexto político, económico y social. Muchas gracias por su atención.